Hoy, en Debates con Azahara, tenemos a Lorena Alejandra Daza Castro y Ángela Juliet Ortiz Mendoza, estudiantes de biotecnología del programa de química de la UPTC. Bienvenidas. El día de hoy trataremos un tema interesante: ¿debería Colombia ampliar el uso de cultivos para biocombustibles aunque esto pueda afectar la disponibilidad de alimentos? Quiero que me indiquen su postura exactamente y en qué evidencia concreta se están basando para sostenerla. Azara plantea algo que suele aparecer mucho en este debate, la idea de que Colombia tiene abundante tierra disponible para ampliar cultivos energéticos. Pero cuando uno revisa la literatura sobre el tema, ese argumento empieza a complicarse bastante. Exacto, porque el problema no es simplemente cuántas hectáreas existe en el mapa. Para ampliar la producción de biocombustibles, entre muchos factores en el juego, si estas tierras son realmente exactas, si no están en conflicto de uso, si no desplazan la producción de alimentos o si no generan precisión sobre el agua y el suelo. Y eso es clave. Incluso en estudios que analizan el uso de tierras degradadas, se advierte que si no hay mejoras en productividad y regulación del uso del suelo, la seguridad alimentaria puede verse afectada a gran escala. Además, en el caso colombiano hay un elemento institucional importante, la UPRA. Ha identificado áreas estratégicas para la producción de alimentos en regiones que paradójicamente también aparecen como disponibles para la expansión agrícola. Eso ya nos dice algo muy claro. La tierra agrícola en Colombia no es un excedente que esté esperando a ser utilizado para cualquier cosa. Es un recurso estratégico que también está ligado a la seguridad alimentaria. Hola, chicas. He seguido su línea de pensamiento y debo decir que, aunque su defensa de la tierra alimentaria es loable, su argumento todavía no logra cerrar la brecha hacia una conclusión técnica definitiva. Están pasando de una premisa válida, que la tierra es un recurso estratégico y finito, a una conclusión demasiado absoluta, que no se debe ampliar el uso de cultivos para biocombustibles. Permítame contrastar su postura con la evidencia que manejamos en el sector. El conflicto no es por hectáreas, es por eficiencia. La literatura técnica en Colombia, incluyendo modelos de dinámica de sistemas, indica que el dilema alimento vs combustible se disuelve si corregimos las ineficiencias estructurales, especialmente en la ganadería extensiva. Si ganamos eficiencia ahí, liberamos suelo sin tocar la seguridad alimentaria. El problema no es la expansión, sino expandir sin planeación territorial. Por otra parte, sobre el surplus land en la Orinoquia, hay evidencia de que una estrategia combinada de intensificación y planeación puede generar excedentes de tierra en áreas ya intervenidas. Esto permitiría cultivos energéticos sin deforestar ni desplazar comida. La alternativa no es binaria, es de reordenamiento productivo. Además, ustedes usan las áreas de protección para la producción de alimentos como una prohibición implícita, pero normativamente son un instrumento de selección, no de exclusión general. La UPRA mantiene una frontera agrícola de casi 43 millones de hectáreas. Proteger un área prioritaria no significa que el resto de la frontera sea incompatible con la bioenergía. Tengan en cuenta que la FAO y el Ministerio de Minas reconocen los riesgos de desplazamiento de cultivos, pero los presentan como una falla de gobernanza, no como una consecuencia inevitable. Existen vías de mitigación claras, recuperación de tierras degradadas y uso de residuos. Para derrotar mi postura, tendrían que demostrar por qué estas vías serían técnica o científicamente inviables en Colombia. Entre 2005 y 2021, la producción de biocombustibles pasó de 0,6 PJ a 32 PJ sin que hayamos visto un colapso en la seguridad alimentaria nacional por esta causa específica. Esto nos obliga a distinguir entre expansión desordenada y ampliación regulada y tecnificada. Mi objeción central es esta: han probado que el riesgo existe y que la prudencia es necesaria, pero no han probado la imposibilidad técnica. Si aceptamos que el problema real es la mala gobernanza y la baja productividad, porque su conclusión es prohibir la ampliación y no ampliar bajo condiciones estrictas de ordenamiento, ahí es donde su razonamiento está vulnerable. Quiero ver su argumento, no solo sus preocupaciones. Las escucho. Por eso nuestra postura no es simplemente decir que los biocombustibles son malos o que nunca deberían existir. El punto es otro.
En el caso colombiano hay suficiente incertidumbre como para justificar una pausa en la expansión. Exacto. Y no hablamos de un riesgo menor. Aquí estamos hablando de un posible impacto sobre la disponibilidad de alimentos, que es un bien básico y debería tener una protección reforzada dentro de cualquier política pública. Además, el impacto potencial no se limita a la comida. También puede implicar pérdida de biodiversidad, pérdida de carbono por cambio del uso del suelo y presiones constantes sobre el agua y los suelos agrícolas. Y no nos podemos olvidar de un punto que suele pasarse por alto. Muchos de estos efectos son indirectos. Por ejemplo, el desplazamiento de cultivos alimentarios o el aumento de precios en los alimentos. Por eso, incluso programas pilotos territoriales no necesariamente permiten controlar todos los riesgos. Gran parte de los impactos aparecen de manera sistemática, no solo local. Entonces, la cuestión no es simplemente aprender mientras expandimos. Antes de expandir, lo que debería demostrarse es que existen condiciones reales de regulación, planificación e intensificación productiva. Mientras eso no esté demostrado de forma verificable, la cautela no es una postura positiva. Es una respuesta proporcional frente a un riesgo alto y una parte irreversible. Debo decir que su réplica ha subido de nivel. Ya no defienden una incompatibilidad absoluta, sino un estándar de prueba para la política pública. Básicamente, sostienen que en Colombia la carga de la prueba recae en quien quiere expandir, porque la gobernanza aún no es verificable. Es un movimiento inteligente, pero sigo viendo grietas profundas. Permítame apretar las tuercas de su razonamiento. La cautela no es un dogma regulatorio, ustedes se refugian en el principio de precaución, pero la cautela por sí sola no decide el umbral de una norma. La evidencia en la Orinoquia muestra que, si intensificamos en tierras ya intervenidas, la presión ambiental cae drásticamente. Si la literatura no prueba una imposibilidad, sino una dependencia de condiciones, porque su conclusión es frenar todo en seco en lugar de permitir una expansión escalonada y monitoreada. La política pública opera con gestión de riesgos, no con parálisis ante la incertidumbre. Las APPA no son una barrera total. Es cierto que las áreas de protección para la producción de alimentos protegen suelos estratégicos, pero eso mismo permite una lectura contraria a la de ustedes. Si ya tenemos instrumentos para segmentar y excluir el suelo alimentario, entonces el Estado tiene la herramienta para decir, aquí no se toca, pero allá sí podemos evaluar expansión. Las APPA prueban que el suelo es escaso, pero no justifican una prohibición general. La realidad de la transición energética, no pueden ignorar que Colombia ya opera con biocombustibles dentro de una matriz en transición. El uso en transporte creció significativamente entre 2011 y 2021. Decir que las alternativas, como residuos o tierras degradadas, aún tienen barreras es cierto, pero eso no invalida una expansión parcial regulada mientras esas tecnologías maduran. Mi objeción más fuerte es normativa. Ustedes han demostrado que expandir sin reformas previas es irresponsable, pero no han demostrado que la única salida sea no expandir. ¿Por qué no expandir mediante pilotos, con límites territoriales, exclusión de APPA y cláusulas de reversión? Su postura depende de una premisa implícita, que ante la incertidumbre, la única opción ética es la abstención. Y esa premisa, en un país que necesita diversificar su energía urgentemente, es muy débil. Dígame sin rodeos, ¿con qué criterio deciden que la incertidumbre obliga a suspender la expansión, en lugar de optar por una regulación limitada, reversible y controlada territorialmente? Ahí quiero ver su capacidad de razonar, no solo su habilidad para citar riesgos. Las escucho. Ahora debemos aclarar algo importante. Nosotros no partimos de la idea de que la bioenergía y los alimentos nunca puedan coexistir. Claro, la cuestión es que cuando hablamos de políticas públicas, esa compatibilidad tiene que estar demostrada en la práctica y en la respaldada por gobernabilidad real. Y eso es justamente lo que todavía no está demostrado en el caso colombiano. Algunos estudios muestran que la compatibilidad podría lograrse, pero solo bajo condiciones muy específicas.
Por ejemplo, mediante intensificaciones agrícolas, organizaciones productivas o mejorar en la gestión del suelo. Pero si esas condiciones todavía no se han implementado, entonces la expansión actual no sería inocua, sino condicionada. Incluso en escenarios base, algunos estudios muestran que la expansión de biocombustibles puede reducir la superficie agrícola disponible para cultivar alimentos y con ello aumentar sus precios. El caso de la Orinoquía también ilustra bien esta situación. Allí podría generarse excedentes de tierra para energía solo bajo escenarios de intensificación y planificación territorial muy exigentes. Pero si esa intensificación no ocurre, el mismo estudio advierte que entre el 26% y el 93% de la vegetación natural podría convertirse en agricultura, con costos importantes para la biodiversidad y el agua de la región. Eso no es una licencia para expandir cultivos energéticos, es más bien una advertencia de que la compatibilidad depende de las condiciones frágiles. Además, cuando se habla de frontera agrícola nacional, a veces se pierde de vista que la propia Unidad de Planificación Rural Agropecuaria distingue entre áreas condicionadas y no condicionadas, y se crearon las áreas de protección para la producción de alimentos precisamente para proteger la producción de alimentos. En otras palabras, la tierra agrícola en Colombia es un recurso escaso cuando entran en conflictos alimentación, energía y conservación ambiental. Y he aquí algo interesante. Cuando incluso los defensores de los biocombustibles señalan que las mejores alternativas son residuos, tierras degradadas o biocombustibles avanzados, en realidad están reconociendo implícitamente el problema. Porque esas alternativas son precisamente las que no compiten con cultivos alimentarios. Entonces, nuestra conclusión no es una prohibición absoluta de la bioenergía. Es algo más concreto. Colombia no debería expandir cultivos para biocombustibles si no existe el riesgo de afectar la producción de alimentos. Quienes promueven esa expansión no solo deberían demostrar que es posible, También deberían demostrar que funciona de manera verificable, estable y sostenible. hasta que eso ocurra, la cautela no es un freno irracional. Es simplemente actuar con responsabilidad frente a un sistema alimentario que todavía es vulnerable. Chicas, ahora sí, están defendiendo una tesis seria. Han logrado mover la discusión de un no rotundo a un principio de responsabilidad institucional. Lo que defienden es algo mucho más fino, cuando el bien en riesgo es la disponibilidad alimentaria, un derecho fundamental, y los daños potenciales son sistémicos e irreversibles. El umbral de prueba debe ser excepcionalmente alto antes de autorizar cualquier expansión. Mi última objeción podría ser que su criterio es tan exigente que roza el veto permanente, ya que las capacidades de gobernanza se suelen construir haciendo. Sin embargo, su postura no se cae. Su punto no es exigir perfección, sino exigir una prueba suficiente antes de poner en riesgo un bien prioritario. Lo que hizo que su defensa fuera realmente ganadora fue esto: no se refugiaron en prohibiciones dogmáticas. Distinguieron con lucidez entre la posibilidad teórica, que yo defendía, y la viabilidad política y territorial real de Colombia. Convirtieron la cautela en un criterio normativo defendible, pasaron del simple «hay riesgo» a «dado el tipo de bien amenazado», la prueba de compatibilidad debe ser previa, concreta y verificable. Han demostrado que, en nuestro contexto, la expansión de agrocombustibles no puede presumirse inocua solo porque sobre tierra en un mapa o porque existan escenarios teóricos de compatibilidad. La carga de la prueba, como bien sostuvieron, recae en quien propone el cambio. No puedo seguir oponiéndome sin caer en especulaciones sobre una capacidad estatal que ustedes han puesto en duda de manera muy razonable. Han sostenido su posición con un nivel de sustentación impecable. Excelente trabajo. Ha sido un placer debatir con ustedes. Las referencias las pueden encontrar en la caja de descripción del video. Y con esto terminamos el podcast. Agradezco la participación activa de las estudiantes. Soy Azahara, y me despido.
Hasta una próxima emisión.